Sí, pois que eu buscando... Bueno, pois vamos a continuar coa última intervención da xornada da mañá. Bueno, a verdade é que é complexo para mí facer unha presentación para Ana, non só por o cariño que lle teño, senón tamén polo que constitúe ela, non, dentro do panorama fotográfico español e galego. Ana Turbao é unha fotoxornalista, aínda que a ela non lle gustan moito as etiquetas, non, Ana? Gran parte do seu traballo sí que podemos introducirlo nesta categoría de fotografía fotoxornalista, pero sí que é certo que moitas das súas imaxes poderían tamén ser parte desa fotografía documental, non? A gran parte da obra de Ana, pola que a xente máis a coñece, é por as fotografías que fixo durante os anos 1975 e 1979 en Galicia. De feito, esas fotografías condénsanse na edición que é feita polo Consello da Cultura Galega, que é unha das obras, digamos, en libro, non? máis relevantes da produción de Ana. As súas fotografías a día de hoxe teñen gran relevancia, sobre todo dentro de institucións como o Museo Reina Sofía, e hoxe está aquí para falarnos desa fotografía, fotoxornalismo, non, que deben en fotografía documental. Así que, cando queiras, Ana. Estoy intentando recuperar la chuleta, que no me servirá de mucho, pero bueno. No, ya creo que ya está, ya está. Sí, ahora ya lo tengo organizado. Vale. Dale por arriba. Ya está. Vale. Hola, buenos días. ¿Más así? ¿Así? Sí, mejor. Vale. Sí. Hola, buenos días a todos. De nuevo estoy en Santiago, como siempre. Y entonces, yo quisiera hacer así como una historia previa de cómo ha sido mi trayectoria fotográfica. Pienso que mi trayectoria es como muy especial, muy apartada de lo que es lo que ha sido normalmente, y aparte que fue en los años 70. Empezó en los años 70, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que hoy se está viviendo. Y creo que eso es importante un poco para que entendáis cuál es la visión que intentas transmitir, aunque sea intuitivamente, en la fotografía que uno está haciendo. Yo, para empezar, siempre digo que yo soy una persona de caminos y que no me gustan las fronteras, porque en los caminos es donde se encuentra la vida, donde se encuentra la realidad que vivimos diario. Entonces, además, puedes escoger libremente hacia dónde quieres ir. Pensar también que yo viví, digamos, la muerte del dictador, eso supone entrar en una historia de este país un tanto, yo diría, caótica, convulsa, es decir, con unas características que hoy en día ya no se pueden dar, ¿no? Es decir, la transición ya se ha hecho así, y somos muchos los que opinamos que no tenía que haber sido así, tenía que haber sido de otra manera. Y entonces nuestro trabajo era siempre, y me quiero incluir con toda una generación, era romper con lo que había e iniciar algo nuevo según lo que nosotros pensábamos. Por lo tanto, es un momento irrepetible, o sea, es decir, no se ha vuelto a dar, y aunque esperemos que algún día se pueda volver a repetir. También quiero explicaros un poco mis antecedentes familiares y tal, por una razón, por la misma razón, es decir, pensar que en esa época mis estudios son muy básicos,
Bueno, yo fui a colegio de monjas y esas cosas que más bien lo que no me formaron, sino que me dejaron una cantidad de problemas y de cuestiones muy importantes durante toda mi vida y que me han ido marcando. Y eso también quiero remarcarlo en el sentido de que yo creo que esa crítica o esa agresividad en que yo o radicalidad que he manifestado en toda mi obra, pues un poco es el intentar romper la coraza que me iba oprimiendo desde muy jovencita. Tanto es así que uno de los problemas básicos en que yo he vivido ha sido el silencio de una familia represaliada, y eso da que, bueno, todo eso incide en cómo vais a ver el porqué. Yo no me gusta definirme a mí misma ni de una manera ni de otra, porque yo ahora con 74 años ya no sé bien lo que soy, pero lo que sí quedan son las imágenes y la libertad que vosotros tenéis para poder aceptarlas, entenderlas, utilizarlas, aprender de ellas, si para eso pueden servir, cosa que me gustaría muchísimo. Y sobre todo para que yo lo que intento es que entendáis que aunque el tiempo, aunque estamos hablando, estas fotografías están hablando de los años 70, no es por nada, pero estamos exactamente igual. Diferente, pero igual. O sea, y entonces yo creo que estos trabajos sirven para reflexionar, para intentar volver a cambiar las cosas que ahora os toca a vosotros, porque yo ya hice lo mío, hay toda una generación que lo hizo, bueno, como pudo, y ahora os toca a vosotros. Y con todo mi cariño, pues intento daros caña, porque creo que ni se tiene que ser complaciente con mi trabajo o con el trabajo de una generación, sino que no hemos de ser complacientes con nada. Es decir, tenemos que ser tan radicales como entonces. Y es algo que veo que en esta sociedad, y sobre todo en la juventud, que lo tenéis muy complicado, ese punto falta un poquillo, ¿no? Y entonces os vengo a dar caña, sinceramente, ¿no? Bueno, es que me voy a ir de esto porque si no esto es un lío. Vale. Entonces, o sea, Jennifer me pidió que explicara mi paso de fotoperiodista a documentalista, ¿no? A ver, yo cuando empecé, o sea, empecé de una manera totalmente autodidacta, es decir, simplemente venía de las fotos que le gustaban a mi padre, que éramos, bueno, hacía fotos, me regaló una cámara y para contaros cómo era la sociedad, es decir, mi primer reportaje con esa cámara fue las fotos del brazo incorrupto de Santa Teresa, de la reliquia del brazo incorrupto de Santa Teresa, en mi colegio de las monjas. O sea, yo creo que con eso ya os explico un poco un inicio para que entendáis la carga de mala, en fin, de esa agresividad que yo podía manifestar en mi fotografía, y que es algo que me decidió, o sea, precisamente eso, porque pude establecer el lenguaje que yo quería a través de mis fotos. Y realmente fue eso. Entonces, el situarte en ese momento, tener una cámara y poder decir todo lo que no te gustaba, pues realmente fue el paso a, bueno, después de estar trabajando en historias pues de películas de clandestinidad, etcétera, etcétera, pero luego ya me fui directo a eso porque también fue un poco la oportunidad que tuve. Es decir, a veces hay que coger las cosas al vuelo y es justo era eso lo que tú querías, ¿no? Empecé a trabajar en interview, o sea, yo con una cámara, o sea, un territorio, yo llamaría Comanche totalmente, de fotógrafos muy aguerridos, muy, sí, o sea, eran todos de generaciones bastante jóvenes, y entonces que íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Es decir, y yo aparezco ahí, o sea,
sin tener estudios, todos venían de estudios universitarios, casi toda la mayoría. Había muy pocos que venían también de extractos sociales más bajos y tal, pero la mayoría tal. Entonces, bueno, entré en contacto con los periodistas del mundo de una revista semanal, que es muy diferente a lo que es un trabajo en periódicos diarios, ¿no? Bueno, allí hice lo que pude. Una de las cosas, una de las historias que empecé a... Bueno, os he ido trayendo un poco de todo, iremos comentando. O sea, este fue uno de mis primeros trabajos con mendigos, porque realmente el tema de... se necesitaban... te pedían... hacíamos reportajes, mini reportajes, y entonces te decían el tema, los mendigos, ¿vale? Y entonces tú te la tenías que ingeniar y tal. Lo que sí he de decir que allí no había filtros, es decir, tú presentabas las fotos, tú te las apañabas, tú te presentabas con las fotos que tú creías que tenías que hacer y ahí te la jugabas, porque si te publicaban, cobrabas, si no te publicaban, no cobrabas, así tal. Ahora, había el establishment, es decir, los periodistas que estaban en plantilla, los fotógrafos que estaban en plantilla, que eso siempre ha sido la casta, ¿vale? La casta. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque esa casta continúa exactamente igual a través de todo el tiempo. Y andamos luego fuera, los outsiders, que vamos haciendo lo que podemos, ¿vale? Encima, ser mujer, ¿vale? O sea, ya sabéis, o sea, pero ¿para qué os voy a contar todo eso que no es necesario? O sea, vamos a ver las fotos y vamos a analizarlo con las fotografías, ¿no? Trabajo con mendigos, pues muy bien, pues me voy con los mendigos, o sea, no había problema. Pues esto, emigrantes, claro, había una cosa, es decir, tú te presentabas unas fotos que eran fotos duras, luego los textos ya, digamos, pero era la única manera que yo tenía de poder, yo creo que en esos momentos, aprender fotografía, porque a mí no me enseñó, vamos, es que ni a revelar, así tengo yo los negativos. Visiones de la España profunda, o sea, si voy muy rápido me lo decís, y cualquier cosa decírmelo porque yo no me entero así mucho. Vale. Claro, aquí me pedían, por ejemplo, recuerdo que era un tema de minas, de explotación en las minas. Y tú como, claro, el hacer esto era jugársela, porque es que a lo mejor no interesaba, decir, ¿vale? Pero bueno, yo lo hice y punto. Esto y eso también cuando iba a fotografiar por ahí y tal, pues ya también buscaba eso. Es decir, no me interesaban las otras cosas. Es decir, yo soy esto, ¿no? Es decir, este es mi primer reportaje en Barcelona, que fue una combinación entre una exposición de Ildefons Cerdà, que fue el que construyó el ensanche de Barcelona, y Interview también, que utilizó unas fotos. Entonces, este era un tema de meterte dentro del distrito quinto de Barcelona. Entonces, claro, había muchas maneras. Este trabajo veréis que no está correctamente en muchas fotos, pero es que lo estoy trabajando ahora, pero yo me es igual, o sea, que veáis deficiencias, pero para que veáis la diferencia que hay entre lo que se hacía en los años 70, que hacías lo que podías, y lo que representa también lo que es la fotografía digital, que te da unas posibilidades enormes y que te facilita muchísimo el poder trabajar. Entonces, bueno, era como bastante difícil, y más para mí que no. Entonces, a ver, hacer una imagen así en estos momentos, ¿cómo os diría yo? Era un poco salirse de la norma. Y creo que un fotógrafo documentalista, que entonces yo no tenía conciencia de eso, pero reflexionando a través del tiempo, es lo que tiene que ser. O sea, es el que tiene una realidad delante y tiene que salirse de lo hecho, sino que tiene que ir a lo profundo. Si es impactante, si es decir, oye, pues, no sé, a la niña me enseñaban el piso, ¿no?, que estaban viviendo, y la niña estaba ahí. Es decir, yo manipulaciones normalmente
no hago, ¿no? Fue un momento que la niña se puso así para enseñarme el váter, ¿vale? Y yo lo fotografié. Con lo cual, te das cuenta luego que la sencillez en el trato, en la confianza que tú puedes adquirir con esas personas, pues es la fuente de poder conseguir fotos que van más allá de lo que tú puedas ver, sino que ya entras en su mundo y te las enseñan con toda la humildad y sencillez del mundo porque confían en ti, ¿no? Bueno, está fatal la foto, ya lo sé, pero quiero que entienda, o sea, eso es lo que se estaba viviendo en una Barcelona en los años 1970, en el casco antiguo. O sea, Barcelona, o sea, mucho mito, mucha historia, pero esto. Y esto, un poquito mejor, es lo que hay en estos momentos, pero, digamos, han cambiado sus habitantes y ahora son los emigrantes árabes. Pero, bueno, las condiciones son las mismas porque no se han hecho casas nuevas, ¿vale? Pero tenían su dignidad. O sea, a ver, la pobreza no es indigna, sino que es muy digna, es una situación en la vida, algo que tenemos que entender que hemos de luchar para que, digamos, se redistribuya todo, para que haya un equilibrio en nuestra sociedad, que es la única manera de conseguir nosotros una paz y con nosotros mismos, ¿no? Es decir, o como mínimo luchar por eso, ¿no? Es que, bueno, ya sé que el flash no está así, pero es igual. Es el primer ocupación de un piso en Barcelona, la primera ocupación. Pero es que además pensar que debajo, o sea, en la casa de al lado, era la comisaría de policía, ¿vale? O sea, yo tuve más adrenalina en ese momento que, en fin, durante muchos días. Pero yo, en ese momento, yo decidí que quería hacer esto. O sea, pero fue isofacto. Y de ahí no me he movido casi, ¿no? Aquí era cuando queríamos entrar todos, éramos todos vecinos, yo, bueno, en fin. Bueno, esto ya es otra cosa. Mi etapa de Barcelona termina porque me vengo a Galicia y por unas determinadas circunstancias. Bueno, circunstancias no, es decir, es que me enamoré de Galicia, me enamoré sobre todo de los movimientos populares, que han sido los más importantes de este país de aquella época y que casi nadie lo sabe, ¿vale? Y a partir de aquí entenderéis por qué la foto documental es tan importante de hacer, de tener, de luchar por ella, ¿vale? Bueno, al principio, pues bueno, hago lo de siempre, feria, lo típico, ¿no? ¿Vale? Por lo que se conoce Galicia. Estamos hablando de los años 70, 73, 74 o algo así, ¿vale? O sea, pero bueno, se apuntan. Es decir, yo no era catalana, bueno, soy catalana, vine a Galicia, pero entendí la situación. Entonces, pero entendí, yo creo que básicamente cuál era mi lugar. Y mi lugar era explicar lo que estaba viendo para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Porque era todo un mundo desconocido. Bueno, entonces, el primer reportaje que hice fue por unas casas, bueno, ¿cómo se llama? Unas casas para gitanos que construyó César Portela en Pontevedra, en Lobao, y eran las primeras casas que tenían pues una tribu nómada para que ellos se pudieran asentar. Pensar que, por ejemplo, ahora estas fotografías tienen 50 años, ¿vale? Y nos encontramos en que ahora una de mis historias, con una colaboración muy importante de Ada Pallón, pues intentaremos cerrar el círculo del tiempo sobre un sitio, cómo se ha evolucionado, cómo ha pasado esa vida y en qué cosas se ha cambiado, en qué cosas han ido mal, en qué cosas han ido bien, ¿no? Eso me lo estoy encontrando ahora porque, claro, yo
tengo 74 años y entonces, pues bueno, resulta que cuando veo los materiales ya no pienso decir, sino pienso ya en años, y decir, jo, pues, ¿y eso cómo será ahora, no? Como ese poder de transformación, ¿no? Y entonces veréis que en todo lo que os explico, más o menos, hay ese hilo. Bueno, y entonces se hizo un documental que se llama Gitano sin romancero, que hizo mi compañero Lorenzo Soler, y entonces yo pues iba de ayudante de cámara, pero lo que me dediqué es a hacer fotografías de la vida cotidiana. Hay muchísimas fotos, os he escogido unas cuantas para que veáis. Esta era una niña que me enamoré de ella, o sea, la Sole, y ahora la conoceré ahora, o sea que tengo muchas ganas de verla. Sus habitaciones, cómo estaban, bueno, cómo las utilizaban, cómo era físicamente ese interior, cómo vivían, cómo utilizaban ese nuevo mundo que se les ofrecía. Y eso es importante porque en el documental, cuando documentéis cosas, lo que es muy importante son las aristas. Es decir, hay el tema principal, los gitanos que viven en Ovao, tal. Pero hay muchas líneas, es como una especie de, tienes un tronco y tienes unas ramas, ¿no? Tienes que tener muy claro el tronco y muy claras esas ramas, pero seguir esas ramas, porque, por ejemplo, esto es una rama y ahí puedes encontrar otro pequeño detalle que es la culminación de esa rama con un detalle que es a dónde vamos, a dónde explicamos más, porque no, tenemos que ser receptivos, transformarlo, por mi parte, muy minimalmente, pero para que los demás lo puedan entender y, sobre todo, que lo puedan respetar. Puedan entender y respetar. Porque ahí tú estableces, y me he dado cuenta al cabo de muchos años, que estableces como una especie de pacto entre a los que fotografías y tú. Es decir, porque, a ver, en las fotos de estas, digamos, hay un 50%. Un 50% es el fotógrafo y otro 50% es a quien estás fotografiando. Y entonces, como entras en su terreno, es decir, no te estás contando tu historia, porque sería de locos que un fotógrafo utilizara eso para su historia, sino que no. O sea, lo que estás utilizando, tu técnica, tu visión, tu sensibilidad, tu intuición y tu ética, sobre todo, para representar el mundo que ellos te ofrecen y te dejan entrar. Y tú eso luego lo explicas y los estás explicando para ellos, ¿de acuerdo? Y entonces estos materiales hay que preservarlos mucho porque hemos de ser muy conscientes de que no son fotos, no son imágenes normales, sino que tienen una carga muy superior a otro tipo de trabajos, ¿no? En que os podéis sentir más cómodos o menos cómodos. Pero este concepto, en esto yo soy muy radical, quizás, no digo que no, pero creo que es muy importante ese compromiso. Y es en ese compromiso donde podréis hacer los mejores trabajos. Eso os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Bueno, porque lo notaréis enseguida en cómo os situáis dentro de la situación y si te dejan entrar o no te dejan entrar. Y entonces lo verás en las fotos si son buenas o no, si han explicado aquello que tú has visto, has procesado y tal, y has utilizado un artilugio que se llama cámara y tú has disparado y has retenido esa imagen porque es esa imagen justo, ahí te explica todo lo que tú necesitabas explicar. O sea, ¿qué quería decir esto? Pues que ellos podían vivir como no nómadas, sino que tenían derecho, tenían sus cosas, su armario y tal. Hombre, supongo que lo arreglaron un poco, sí, vale, evidente, pero no quita de que tenga una autenticidad que no tenían antes.
la vida de ellos, cómo era. Es decir, claro, los gitanos tienen muchos amenitos, ¿no? Y bueno, todo lo que queráis, pero ahí se desmontan en el sentido de que vas entendiendo sus lógicas, ¿eh? Y entonces dices, los niños, que para mí era una cosa como muy, muy apasionante, me lo pasaba muy bien con ellos. Sus juegos, sus trabajos. Se me ha olvidado poner, bueno, las mujeres, como podéis ver, bueno, unos juegan a las cartas, las otras no. El cuidado, bueno, y era curioso porque, como veis, seguían haciendo muchas cosas al aire libre porque todavía les costaba mucho vivir encerrados no encerrados, es decir, hacer sus tareas habituales dentro de las casas, ¿no? Era la época del Kung Fu, claro, vosotros no de eso, pero en fin, era súper divertido eso, pues estaban haciendo Kung Fu todo el santo día. La Sole, que era cuando la vestían bien y tal, porque al cabo de 5 minutos se iba afuera, se rebozaba en el barro y ya era la Sole, o sea, esta es la Sole puesta por su madre. El cante, el baile, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, esto es parte ya de una boda, porque de este trabajo, y este trabajo no se ha publicado, no se ha vendido, ¿no? Lo hice yo porque quería hacerlo. Es una boda de uno de los hijos de la familia de Obao, ¿no? Entonces, hay muchas. Pero, bueno, os enseño, pero bueno, ya veis esta de qué palo. O sea, a ver, es que cuando estás ahí súper concentrada y viendo, es que ves enseguida por dónde van las historias, ¿no? Y entonces dices, esto, ¿vale? No será... lo define rápido y esto es importante. O sea, definir en una fotografía una historia que tú sabes de poderío del hombre y la mujer dominada y tal, aunque es un gesto cariñoso, que vosotros diréis, no, pero sí... No, y eso es lo que el fotógrafo tiene que captar, ir más allá de lo que te pretende mostrar, sino lo que realmente es la situación, ¿no? Y está, bueno, la boda, para que veáis bandera española, tal, todo dentro de mucho orden. Bueno, ya os digo, hay mucho material, pero he preferido haceros como una historia en fotografías de lo que sería las posibilidades de lo que es el trabajo de un documentalista importante. También he de decir que yo, bueno, trabajé con Interview aquí en Galicia. Lo que hacía es que ellos me mandaban a través de... Yo trabajaba con Perfecto Conde, un gran amigo y un gran periodista. Él me decía, Ana, hay tal trabajo. Y normalmente pues yo iba, me gestionaba yo misma y tal. Algunas veces iba con él. Pero mi contacto con la prensa a mí no me funcionaba. Es decir, porque aunque en esa época, digamos, no teníamos filtros, sino que realmente yo tenía una independencia total, lo que sí a través del tiempo y volviendo un poco dentro de la estructura de que luego volví, incluso estuve en el periódico, en el nacimiento del periódico y todo eso, no era lo mío. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por una historia muy sencilla y que vosotros que estáis estudiando en la universidad, yo os lanzo esta cuestión. Yo creo que el fotógrafo tiene que tener libertad absoluta para hacer los temas que quiere hacer y cómo los quiere hacer. El problema es que cuando entras en un periódico, entonces ya entras dentro de lo que es
los medios de comunicación, el poder de la comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces allí ya empezamos con un libro de estilo que te dice, pero no tan solo a los fotógrafos, a los periodistas también, o sea, no nos engañemos. O sea, ahí todos pasan por el cedazo, ¿de acuerdo? Un libro de estilo y tal. A los fotógrafos se les dice, por favor, y sin favor, los primeros planos no existen. ¿Por qué? Porque son muy impactantes, porque tú vas allí y con una cara de una mujer que está, por ejemplo, llorando por cualquier cosa, ya has explicado la situación y la situación duele, ¿vale? No, por Dios, por Dios, por Dios. Que no duela en un periódico porque si no... si tú en tu fotografía tienen que ser planos generales en que la información se diluya en muchos planos para que no sea tan impactante. Bueno, y así hablaríamos de muchísimas cosas que creo que es el gran problema de que los que queráis trabajar en prensa, que muy bien, pero también tener en cuenta de que allí de libertad e independencia muy poca, o como mínimo a través de mucho tiempo y trabajando mucho, etcétera, etcétera, puedes conseguir cierto estatus que te pueda permitir eso. Pero normalmente, que me perdonen, pero ya sé que si hay alguien también puede decir lo que quiera, que yo lo acepto, quizás estoy muy equivocada, pero creo que es así, o como mínimo yo lo viví así, ¿no? Entonces, tú puedes desarrollar... sí, yo utilizaba, por ejemplo, las informaciones para hacer determinadas fotos, ¿no? Entonces, yo sabía lo que querían Interview, o sea, Interview pues lo que querían eran fotos impactantes, mucho morbo, mucha sangre si hubiera y tal. Y claro, yo tenía realmente muchos problemas porque eso a mí no me iba nada. Y entonces me provocó como una especie de revulsión importante en el sentido de buscar siempre la imagen que yo honestamente podría hacer, ¿vale? De la situación, que fuera... Que explicara lo más posible lo que estaba sucediendo ahí, esa realidad, y ser respetuosa en que yo eso lo tenía que transmitir, ¿no? Bueno, ahora me he ido un poco... Bueno, disculpar, es que a veces me... bueno, eso. Y entonces, lo que sí me quedaba claro es que luego... yo seguía, si me interesaba ese tema, yo seguía ese tema. Y yo he hecho cantidad de temas que no han salido y ahora me encuentro que empiezan a salir y me quedo yo alucinada porque no tenía permiso para hacerlas, porque, bueno, o por respeto a las personas que salían, no sé, es decir, yo en eso he sido muy, muy especial, por decirlo así. No soy un ejemplo, no, en absoluto, no lo toméis como ejemplo, simplemente para que entendáis que muchas de las fotos no sabéis no las habéis visto nunca porque es que no han salido. Siempre es ¿veis? Buscar aquello que, o sea, es educar tu instinto. Educar tu instinto, porque con ese instinto, tú sabes, tú vas enseguida detectas enseguida el detalle. Claro, el detalle son instantes, pueden ser, o sea, entonces tienes que tener mucha rapidez y desarrollar muchos instintos para que lo puedas captar, ¿vale? Entonces es un ejercicio personal. Es un ejercicio personal y muy importante además. No vas a decir, yo voy a hacer esta foto. No, olvidaros. Eso no, o sea, vais a hacer la foto en que vosotros siga todo un proceso en vosotros de entender ese tema, de utilizar la técnica adecuada, de saber estar allí para que realmente poder llegar a ese lugar y para poder conseguir ese disparo que en un solo disparo, que quiere decirse un segundo, tú retienes una realidad que ya te queda
ahí fijada en la memoria, para la memoria histórica, ¿vale? De donde sea de los gitanos, de la historia de los gitanos, sea de la historia de la transición en Galicia, sea de la historia de lo que queráis. Pero vosotros ya tenéis esa foto y esa foto tiene un valor brutal, brutal, ¿vale? Entonces, claro, a más impacto no es la palabra, a más intensidad de sentimientos, porque aquí lo que estás trabajando son con sentimientos, no estás trabajando, no, son sentimientos de unas personas que se lo pasan muy bien, que están bebiendo todo el santo rato porque están celebrando durante 5 días una boda, que los niños beben cervezas y van con el pantalón roto para poder hacer el pis rápidamente, etcétera, etcétera. Es eso, pero ni sois, ni juzgáis, ni tenéis que juzgar esta situación ni nada. La tenéis que entender porque es su manera de vivir y se os ha abierto las puertas. ¿Ves? Está eso, Dila, la matriarca, celebrando la boda, ¿no? Bueno, ahora pasamos al psiquiátrico. Vale, ya sé que estas fotos son... Bueno, todo el mundo habla de las famosas fotos del psiquiátrico, vale. Ya sé que estas fotos se consiguieron de una manera como... A ver, muy extraña. Yo cuando llegué aquí me empezaron a hablar de Concho y me lo puse como reto. Es que nadie ha podido entrar en Concho, nadie ha podido entrar. Claro, pensar que yo tenía 20 y tantos años y era como bastante, iba cañera, ¿no? Entonces, tal. Y entonces, bueno, a través de un médico y tal, pues, conseguí entrar 1 hora y media, ¿vale? Entonces, yo enseñándoos este trabajo, o sea, habéis visto lo de los gitanos, que tardé, pues, no sé, como conseguir esas fotos, pues, y ahora que lo terminaremos con, pues, no sé, 1, 2 o 3 años, no lo sé. Y ahora lo terminaremos con 50. Y este reportaje se hizo en 1 hora y media. Y claro, el valor que tienen es que son las únicas fotos que existen de Concho de toda esa época. Hay una cosa que seguramente las habréis visto en una exposición en la Ciudad de la Cultura, o bueno, sí. Pero las fotos de Concho las pusieron sin mi permiso. Y os digo por qué. Estas fotos no se han publicado. Las tenía yo escondidas, no escondidas, es decir, guardadas, porque a mí, primero, podía comprometer a la persona que, bueno, a todos los que habían en el tema, y luego, por otra parte, porque yo les quería encontrar, que es en referencia a lo que os he estado explicando antes, el lugar adecuado. Porque la época en que yo hacía fotos para Interview, el morbo, en fin, y no, o sea, no, así de claro. Entonces yo las he guardado durante muchos años, solamente se han expuesto en el Reina Sofía, por ejemplo, y una de ellas se ha convertido en una especie de icono, que es la niña, que ahora os lo enseñaré, de la salud mental. O sea, y eso para mí es importante por una razón, porque en mi familia hemos vivido muy duramente el tema de la salud mental. Y entonces para mí era sagrado el que esas fotos siempre estuvieran en el lugar que yo considerara que se las respetaba. Y entonces me diréis, ¿por qué no estás de acuerdo en presentarlas allí? Pues muy sencillo. Estas fotos están en la denuncia de la situación del psiquiátrico de Concho para que se cambie. Y entonces, ¿qué coño hacen mis fotos justo en una exposición que paga la Xunta para su mayor honra y gloria? No me pidieron permiso y la verdad es que tengo un cabreo muy grande, porque hay algo muy importante. Tenéis que controlar vuestras fotos, ¿vale? Las tenéis que controlar, precisamente por eso. O sea, porque ahí se dice, no, es que Ana Turbao las consiguió de tal manera y tal. Joder, o sea, es que no es ese el tema, por Dios. El tema es cómo vivían esas mujeres, cómo vivían. Entonces, cualquier otra consideración es absurda y a mí me ofende. O sea, ¿por qué? Bueno, pues
no están hechas en el criterio que yo quería que se hicieran. Y ya que ni las he vendido ni nada, pues quiero que se respete lo que yo quiero, ¿vale? En eso ya os he dicho que cada vez, o sea, no es que sea radical, es que ahora ya, en fin, supongo que lo entendéis, ¿no? Ya os digo, fue 1 hora y media a las 6 de la tarde y corre, o sea, vamos, o sea, era la hora de la cena, iban a cenar. Los hombres, las galerías estaban abiertas, hombres y mujeres. Esta era la comida. 3/4 partes de patatas y una de carne para todos. En el suelo, tirado, con pan, que había una... yo creo que muchas mujeres no tenían que estar ahí, por ejemplo, esta mujer, porque yo creo que que estaban ahí. Bueno, ahora supongo que en la exposición que ha habido sobre las cartas que se han descubierto en Concho, supongo que ahora ya tenéis más claro de qué es lo que estaba pasando ahí. Se las encerraba en vida por miles de cuestiones, ¿no? De cómo ser ligera de cascos, cómo ser... En fin. Comedores de primera y de segunda para hombres, no para mujeres. Toda una vida estando así. Era eso, era oscuridad, un cigarrito, la cara de decir, ¿y esta quién es? Porque fue entrar, pam, pam, pam. Aquí sí que no había problemas de pedir permiso. Oye, por favor, ¿te puedo hacer una foto? No, porque es que yo era un fantasma, a ver si entendéis, porque no habían visto a nadie con una cámara en su puñetera vida. O sea, entré a saco, fotografié porque sabía que era... o sea, que no tuve ningún tipo de dificultad en definir qué es lo que tenía yo que hacer. Era eso, porque eso se tenía que documentar. Quizá el momento de sacarlo no era entonces, pero sí al cabo del tiempo. Y está en los dosieres de denuncia de Concho, que es donde tienen que estar. A ver, ¿esta chica está embarazada o no está embarazada? Vaya usted a saber. Yo diría que sí. Los macarrones que comían. ¿Vale? Y esta es la niña que os decía que se ha convertido como una especie de icono de la salud mental. En Concho no podían haber niños. Y esta foto demuestra que habían niños. O sea, ¿veis lo importante que es hacer esa fotografía? Porque si alguien me lo discute, yo le saco la foto y le digo, ¿es esto? Sí, habían niños. Todas jugaban con la misma muñeca. No sé si lo veis. Bueno, hay varias. ¿Veis? Esta es la misma muñeca. Esta niña, ¿qué hacía con estas mujeres tan mayores y tal? O sea, esta niña no tenía que estar ahí. Bueno, aquí ya se acabó casi el trabajo porque ya me pescaron y ya me tuve que ir. Pero bueno, supongo que habéis entendido la diferencia entre la posibilidad de seguir un tema durante mucho tiempo y la oportunidad de tener un momento, un día, que dices, a saco, porque ese material va a ser muy importante, ¿vale? Lo tengo que tener. Bueno, cuando salga... Otro tema largo, que supongo que lo conocéis más, el tema de la autopista que duró, pues yo lo seguí durante casi todo el tiempo que estuve aquí en Galicia. Claro, esto, por ejemplo, esto es un trabajo que está muy unido incluso ideológicamente, ¿vale? O sea, y creo que es importante decirlo, porque yo no me escondo de que eran unas personas a las que su lucha me merecían un respeto absolutamente brutal. Y en lo que yo pudiera trabajar, ayudarles, pues perfecto. Y mi misión era una y muy concreta, hacer las fotos y sacarlas de Galicia, porque Galicia estaba cerrada.
Y entonces no me acuerdo muy bien cómo lo hacía, sé que me iba a casa, las revelaba súper rápido, 4 copias, 10 copias, y para Barcelona a través del avión, porque la policía no detectó que yo las podía mandar por avión. O sea, no había entonces ni internet ni nada, que tú mandas y punto. No, o sea, era jugártela, que te pescaran, que te cogieran las fotos, que tal, que no llegaran, pero llegaron siempre y al cabo de una semana esas fotos estaban publicadas, porque claro, eran temas contundentes y entonces tú podías ir y decir, chicos, ¿veis? Aquí están las fotos y todos, vale. O sea, han salido de esta censura, de este encierro en que nuestras posibilidades de explicar nuestro problema, nuestro conflicto, puede ir más allá, ¿no? Eran todos, pues, gente anciana. Bueno, es que para mí fue muy impresionante. Es decir, yo creo que, aparte de quedarme grandes amigos, yo creo que me marcó mucho cada vez iba subiendo un peldaño de ser más radical, ¿no? O sea, es que, claro, dices, ¿y esto por qué? O sea, bueno, se consiguieron algunas cosas. La autopista se construyó, que tampoco era el tema de no construirla, sino que respetasen toda una serie de historias, que se les pagara. Bueno, es decir, es que se hizo una ley especial para machacar los vivos. Y los machacaron la mayoría de ellos. La gente que... esta vecina, si la desubicas de su casa, porque ya esa casa se tiene que ir abajo, ¿dónde la pones? O sea, ¿la tienes que sacar de su casa? O sea, ¿de verdad? O sea, ahora en estos momentos nosotros ese planteamiento no lo haríamos, ¿no? Se tendría que respetar, tal. Pero entonces no, te venía una máquina, se cargaba la casa y, oiga, pues es igual, ¿no? Venían los familiares que podían, pero así yo discretamente digo que les marcaban su muerte, ¿vale? Porque más enraizados en su tierra que eran esta gente, no creo que, ¿entendéis? Y desubicarlos allí era francamente muy duro. Tristeza, o sea, bueno. La niña que había perdido su camino para ir a la escuela, la mujer que te dice, oye, todo es cuestión de dinero, cuando vengan a por mí, pues yo ya lo sé, adiós, ¿vale? Pero cultivaba todavía las últimas de esto de maíz bueno, porque era su vida, ¿no? Pero ¿a qué no conocéis, a qué no recordáis una Galicia así? Pues os lo vuelvo a repetir. Para eso sirven estas fotografías, ¿vale? Y que se conserven estas fotografías y que vosotros las podáis conocer, porque es vuestra historia, no tan solo la de esta mujer, sino que es vuestra historia. Bueno, ahí. Bueno, vale. No se atrevían con las mujeres, o sea, vuestras abuelas, las mujeres más luchadoras del mundo. Y estos grises, que antes se llamaban grises, no podían con ellas. Por 2 razones. Porque eran iguales que sus abuelas, ¿vale? Es como si estuvieran atacando a sus abuelas. Y luego porque sabían que tenían toda la razón del mundo, porque todos tenían familiares ahí. Bueno, o sea, hay un tema que a mí me gusta mucho, porque lo he hablado mucho con Adra, por ejemplo, el tema del grito, ¿no? De la fotografía, en que te explica una situación ya de tal manera y de tal... es tan explícita que es un grito. Y tú lo que estás viendo y estás oyendo, o sea, seguro que vosotros cogéis esta foto y lo que vais a pensar, esta tía es que debe estar diciendo esto, ¿no? ¿Entendéis? Porque te ha llegado su grito, te ha llegado toda su historia, te ha llegado toda su rabia,
Y en cierta manera, que aunque ella ya ha fallecido, esta situación te da una información muy valiosa para tu formación cara a cómo vas a presentar, cómo te vas a enfrentar al trabajo de documentación. Niños, ¿por qué no? O sea, esta foto me dicen, ¿pero cómo? ¿Habían niños? Hombre, claro, ¿y qué creíais que hicieran las madres si iban a manifestarse dónde estaban los niños si no habían guarderías? O sea, a ver, cogían el niño y se iban con el niño, ¿vale? O sea, entonces os da información de que esa sociedad era muy diferente a la que tenéis ahora y muchas cosas, estas personas han tenido, no digo la palabra, porque ya os la imaginar, de luchar y de salvar lo que se pudo, que es de lo que disfrutáis vosotros ahora, ¿vale? Esta foto también tiene un recorrido impresionante. Yo la llamo las fotos de las niñas, porque es que, o sea, ¿quién se puede imaginar a una mujer de 80 años con chirucas, con él? Yo decía, este es el uniforme de las revolucionarias, ¿no? Porque es que realmente era así. Todas iban con chirucas, total, con el paraguas y abofetadas con el paraguas, ¿vale? Estos son vuestras abuelas. No sé. Se unían, ¿vale? La unidad era importante. Sabían que su fuerza estaba en la unión. Por lo tanto, como fotógrafo, es esa foto. Es decir, son poquitos, vale, pero, joder, están todos ahí, ¿vale? Y no los para nadie. Disculpadme, es que ya, bueno, en fin, tengo mis defectos. Las mujeres con sus niños. Esto fue una de las cosas que se planteaban, para que veáis los ingenieros de la época, que pretendían que las vacas atravesaran, o sea, ponían esto así y tal, atravesaran por debajo de la autopista, ¿no? Pero las vacas se cuadraron y dijeron que no, ¿vale? Y no pasaban una sola vaca por ahí, porque aparte les quedaba un yuyu realmente notable, porque era como era Uralita, hacía bueno, de verdad, o sea, yo pasé y dije, lo entiendo, pero lo divertido del caso es que fueron las propias vacas que no pasaban, ¿no? Esto lo pudieron solucionar, entonces hicieron pasos más correctos, etcétera, etcétera. Bueno, la soledad de las mujeres del campo. O sea, esta mujer se vio y se iba a quedar sin casa. ¿Qué iba a hacer? Irse a un pueblo, a un piso, a una residencia, seguramente. Aquí ella era su casa, tenía todo el derecho de vivir en su casa, que no la molestaran, que la respetaran. Pues no, no. Esto es el tema de los túneles, para que veáis, era meterte ahí y bueno. Y esta es una foto que a Jennifer sé que le gusta mucho, que son la abuela, la nieta y la vaca, ¿vale? Eran la gente que estaba luchando por eso, ¿vale? Era esta gente. Yo es que me emociono, ¿eh? O sea, no... estas personas estuvieron de 6 a 8 meses de invierno parando cada día las obras. Cada día. Se iban a las 6 de la mañana, ¿vale? Y estaban ahí y paraban a todos los obreros durante 6 o 8 meses. Frío, lluvia, lo que fuera. Ya veis, los manifestantes, los ancianos. Bueno, ya está. Lo de autopista, yo creo que, no sé, creo que ha sido claro, ¿no?, el planteamiento. Bueno, entonces, ahora pasando ya a otra cosa, para que veáis las posibilidades de hacer los trabajos, cómo hacerlos, etcétera. Me encargaron, bueno, en el año, creo que 92,
el año de la cultura en Santiago, cultura europea en Santiago, y entonces Margarita Ledo me encargó desde la universidad el Santiago, ¿vale? ¿Cómo era? Entonces, claro, el planteamiento era un trabajo que tenía que hacer durante un mes, o sea, y eran todas fotos nuevas, ¿no? Entonces, he vivido en Santiago, sé cómo es Santiago, ay Dios mío, porque claro, si hago retratos, no porque va a ser así como, oh, y este es este no, este tal, este cual, es decir, no, tengo que buscar algo que sea, no sé, que me lo explique, pero con algo que a mí me impresiona mucho de Santiago, que es el misterio ese que tiene, ¿no? A ver si eres capaz de hacerlo. Entonces, bueno, me puse a trabajar como una loca, porque realmente fue el trabajo. Entonces, encontré, porque así, bueno, fui buscando y fui encontrando que es otra forma de documentar situaciones o, bueno, como estas, ¿no? Esto es Santiago en el año 92. Sí, ya lo sé, o sea, pero esto es una Semana Santa y entonces, claro, perdonad, pero es que yo el humor gallego tiene mucha retranca y entonces, pues, me gusta mucho, vamos, o sea, la belleza de esa historia de, bueno, esas manos que está haciendo sus propias, bueno, de una imagen, pero en realidad es como su propia mano, etcétera, etcétera, ¿no? Esa magia, este era un hombre, un ciego, que ya supongo que ha muerto. No era el Che, no, bueno, tenía otro nombre, no me acuerdo, pero bueno, que daba una caña brutal. Era ciego, pero te daba, o sea. Bien, esta es otra cosa. Ya me voy de Galicia y entonces intento entrar de nuevo en el mundo fotográfico. Pero bueno, pero esto que os voy a enseñar es para que entendáis que a veces podéis ir a hacer una cosa, que es lo que vais a tener que hacer, pero justo detrás aparece otra. Y tenéis que hacer esa otra, porque es la que vale. ¿De acuerdo? Vale. Entonces os cuento. Es el Día de la Merced, de la fiesta del patrona de Barcelona, que permitían entrar en la prisión de mujeres de Guarrás de Barcelona, pues un titiritero para hacer unas cosas para los niños que vivían con sus madres en la cárcel, ¿vale? Entonces este amigo me dice, oye, ¡wow, qué bien entrar! Bueno, entramos y tal, y mi trabajo era hacer, claro, las fotos de tal, que no os las voy a enseñar porque no tienen ninguna. Tal. Lo que os voy a enseñar es lo que pude sacar en muy poco tiempo de allí. O sea, entonces, ¿por qué? Bueno, porque empezamos a jugar, ¿no? O sea, los niños, mira una foto, oye, hazme una foto y tal. Son fotos consentidas, ¿eh? O sea, no, yo no le dije, ponte ahí. No, es que ellas se ponían, ¿no? Entonces decía, oye, ven, hazme esa foto y tal. Y dices, ¡guau! Ya empezamos, ¿no? Bien. Aquí, en esa foto, no se está hablando de dos mujeres que tal, no. Se está hablando de una relación entre dos mujeres para poder sobrevivir en la cárcel. ¿Entendéis? ¿Entendéis la diferencia entre una cosa y la otra? Es decir, una anécdota, mira, dos. No. Dos mujeres que sobrevivían gracias a eso. ¿Vale? Yo no las cuestiono. Yo no sé ni lo que han hecho ni lo que han dejado de hacer. Pero sé lo que representa esa foto. Luego me apareció una así, evidentemente, que era la que más o menos, bueno, pues está muy bien. Pero claro, el problema que... no, esperad. El problema que hubo aquí es que esas fotos yo no las... O sea, las hice
pero no las ha visto casi nadie. Bueno, creo que sí, más o menos. Bueno, que no han... ¿Por qué? Porque están súper... A ver, entre tranquis. Comprometía al... Esto hace 30 años, ¿no? 92, 30 años, ¿vale? Pero yo no sé seguro... bueno, publicarlo es imposible porque me parece, digamos, en la prensa, ¿no? ¿Por qué? O sea, no hay ningún motivo, no hay, excepto, pues bueno, el hecho. Es decir, ¿dónde se pueden publicar esas fotos? Y esas fotos se van a publicar en el lugar que les corresponde, sea en un libro, sea en una exposición importante, etcétera, etcétera. Y quiero intentar, pero eso para mí es muy complicado, poderlas encontrar y darles la fotografía que ellas querían, porque en definitiva se dejaban fotografía para que yo les entregase la foto, pero la foto no las pude entrar, ¿vale? Y entonces, pero yo ahora en estos momentos lo he sacado ya, porque lo descubrí hace realmente poco en mi archivo, y lo saco porque para que entendáis toda la historia que yo os estoy explicando. Esto también fue un reportaje que era pues, parir, cuando se empezó a parir en las casas, ¿no? Que iba una comadrona y tal. Bueno, la historia de esta foto tardamos 18 horas, o sea que fue muy dura. Hay cantidad de imágenes, hay no sé cuántos. Bueno, pero para mí esta es la foto, porque es lo que se quería tal. Pero si ahora os cuento la anécdota, o sea, vais a entender que la vida es muy curiosa. Esa foto se publicó porque ellos dejaron que se publicaran, pero yo me comprometí con ellos de que no se volvería, que yo no vendería esa foto, porque claro, esta foto en los años 90, pues, ¿qué queréis que os diga? Portada en no sé dónde, pues no. No. Entonces, en un determinado momento, a cabo de bastantes años, hubo una exposición de fotógrafos de prensa en Barcelona, en la Virreina, y yo dije, ¿por qué no? O sea, la voy a sacar, porque pensé, bueno, con el tiempo ya es que... Bueno, pues resultó que fue el hijo, o sea, el niño, reconoció a sus padres y luego me montaron un Cristo brutal, porque claro, yo había sido súper honesta y yo esa foto no la he vendido nunca y tal. Y entonces se me planteó mucho el hecho de que, bueno, que yo, o sea, mi parte de responsabilidad haciendo esa foto, es decir, yo la había cumplido, pero que él tenía que entender que esa foto es parte de mi historia fotográfica, es parte de mi trabajo que he realizado y, por lo tanto, tengo el derecho, primero, de preservarla, cosa que he hecho, y luego de elegir el momento en que se pueda publicar en un sitio adecuado, porque si no, no viene a cuento. ¿Vale? O sea, quiero que entendáis todo el proceso que yo os quiero... ¿Tengo 5 minutos? Ay, pues voy rápido. Fotos familiares. Pensar que eso es un mundo, es vuestro mundo, ¿vale? Vi una peli de, bueno, no sé, que explicaba una historia preciosa. Una mujer ya mayor, que tiene a su madre con Alzheimer y eso le produce que se está ella rompiendo por dentro. Entonces encuentra una foto de la familia, de un determinado momento cuando eran pequeños, y entonces de golpe y porrazo ella se traslada a ese momento y eso le da paz y tranquilidad. Entonces empieza a buscar como una loca todas las fotos de la familia y tal, y cuando tiene, para entender a su madre, para entender su situación, para entenderlo todo, lo hace a través de las fotos familiares porque le dan paz y le dan memoria. Entonces, por eso os quiero decir que las fotos familiares son muy, muy importantes y no las podéis hacer con ese mismo criterio. Esto es un gran amigo de aquí de Santiago que murió. Esta es una fotografía, por ejemplo, es difícil de comprender, pero es una fotografía de un familiar mío que está operado y se está muriendo y es en el hospital. Luego, iré un poco rápido, porque esos 5 minutos, pon un poquito más, ¿no? Sí, 5 minutos. Luego
bueno, yo pasé una depresión muy importante, bueno, problemas de salud, que lo sigo arrastrando y tal, pero para mí la fotografía es mi manera de expresarme. Yo ahora vivo mucho tiempo en un pueblecito de Soria, por ahí perdida, y entonces me dediqué, dije, bueno, pues tienen que ser cosas quietas, paradas, sin muchos problemas, porque yo no puedo. Pues entonces, pues nada, las manos de mis vecinas. Son muy sencillas, ¿eh? En mis fotografías no vayáis a buscar, porque no son muy minimalistas, pero yo creo que explican esa sencillez con que se vive, ¿no? Muchas de estas mujeres ya no están. Vale. Y entonces, estas son las últimas, ya termino. A mí me gustaría, no sé quién, o sea, no sé el qué y tal, pero que se pudiera hacer una gran exposición sobre cómo los fotógrafos y determinadas personas que han utilizado la foto de documentación ven a su madre, cómo la han fotografiado. Puede ser increíble ver las diferentes facetas de sentimientos que puede haber viendo esas fotos, ¿no? Y son las fotos de cada uno, es tu madre, pero tú lo enseñas, tú muestras tus sentimientos y esos sentimientos están reflejados en esa foto. Y yo voy a entender tus sentimientos y tú vas a entender los míos. Yo le hice fotos a mi madre se portó muy mal conmigo porque no me dejaba hacerle fotos y entonces solamente lo podía hacer cuando estaba dormida, ¿no? Me maravillaban sus manos. Ay, perdón. Me angustiaba mucho cuando estaba dormida porque soñaba y yo veía que sufría. A lo mejor no, pero me parecía. Y esta foto es la última, que fue poco antes de morir. No está muerta, está dormida porque es que era el Día de la Madre. Yo tenía unas rosas así porque me encanta secarlas y esas cosas. Se las puse y era la foto que yo quería de mi madre. Y es esta. ¿Vale? O sea, que hasta vuestra propia vida podéis trabajarla con estos criterios. Y básicamente es, bueno, sí, tenéis que tener oficio, tenéis ahora en estos momentos, tenéis una universidad, tenéis estudios, tenéis formación, podéis conseguir estas cámaras digitales, pero hay dos cosas que son las más importantes, que es la ética y ser buenas personas. Ya está. Bueno, moitas grazas, Ana. Ahora podemos aproveitar se tendes algunha pregunta, tanto para Olivia y alguén aí que está, como para Ana. Sí. Alguén de vos? Dime. Bueno, Ana, agradecerte muchísimo todo lo que cuentas, desde el principio y además con ese tema, destacando el tema de ser mujer y trabajar en este mundo. Nosotros, bueno, yo me veo muchas veces en esa posición como tú y nada, esa radicalidad que la conserves siempre y que, genial, para mí es uno de las virtudes, ¿no?, que tienes, esa forma de ser y esa forma de defender en lo que crees. No era una pregunta, era simplemente una reflexión que quería decirte. Gracias. Alguén máis? Venga, a ver. Que yo os cuento lo que queráis, o sea, no tengo ningún... ¿Tú quieres preguntar? Bueno, yo si no pregunto a nadie, pues ahora que preguntar. Exacto, así me gusta. A mí me llamaba la atención el tema de, bueno, antes de nada es enhorabuena, la verdad que ha sido muy enriquecedor, aquí con los ojos abiertos todo el rato, pero me llama la atención la cantidad de trabajo que comentas que tienes sin publicar, y me explico.
Claro, yo en alguna situación he estado como tú, he accedido a algún sitio, que también esas fotografías había que tener mucho cuidado a la hora de publicarlas, etcétera. Pero en momentos que la precariedad es tan grande, por ejemplo, momentos actuales, ¿no? Pues eso, para el fotoperiodismo, fotodocumentalismo, lo que queramos, ¿no? Realizar ese tipo de trabajos, pues al final también hay que buscarle una salida, digamos, una vía económica. Digamos que hay que sobrevivir. Entonces, es complicado, me refiero, que me llamó mucho la atención y supongo que tenías muchos encargos por otro lado o que lo podías hacer, no sé cómo navegabas tú entre esas dos aguas, me refiero, ¿no? Porque es complicado. También hablabas de la libertad y yo estoy de acuerdo en el tema de, pues eso, a lo mejor el documentalismo que otorga más libertad al fotógrafo, pero claro, es que la precariedad manda, digamos, o sea, también nos pisa y nos hace tener que trabajar y que producir y estar en ese circuito, ¿no? Que al final es la industria y así funciona. No, es que, o sea, hay que sobrevivir. Es decir, yo no pretendo, o sea, yo lo que os he estado hablando es de vosotros. Es decir, la supervivencia de la fotografía, pues bueno, yo, por ejemplo, o sea, tuve que dejar la fotografía porque tuve a mi hijo y como no podía compaginarlo, pues entré en Televisión Española, en TV3, como ayudante de realización, ¿vale? Durante unos años, pero luego ya caí enferma de eso y tal, salí y me dedico eso a documentar esas cosas, pero claro, yo vivo ya de una jubilación, etcétera. Pero yo entiendo eso, pero yo lo que quiero es marcaros, a ver, hay una imagen que a mí me gustaría que entendierais. No sé si recordáis las famosas maletas que han aparecido de fotografías, ¿no? Bueno, pues entender que esas maletas van a continuar existiendo, ¿vale? Porque es el material que vosotros queréis guardar y que vosotros en determinado momento podréis sacar a la luz, ¿vale? Que no desesperéis, ¿me entiendes? O sea, hay trabajos que he esperado muchos años, claro, vivir de la fotografía, intentar o sobrevivir de lo que queráis, pero hay esa parte personal, ¿no?, que es la que tenéis que preservar y si creéis en ella. Y si está en una maleta durante X años, estará en la maleta, pero ese material va a salir. Este país es de una incultura y de una cretinez respecto a la fotografía realmente notable. ¿Y sabéis por qué? Simplemente porque las fotografías que están basadas en la realidad son fotos peligrosas. Porque lo que hay que contar es otra sociedad. Hay que contar otra historia. Pues bueno, contar esa historia, tal, vale. Pero vosotros, mentalizaros de que hay una parte de vosotros que tenéis que hacer ese trabajo. Porque si no, esa realidad no existe. Imaginaros el cargo de responsabilidad que tenéis encima a los que queréis dedicaros a esto. O sea, vais a tener que compaginar, como lo he hecho yo y como lo ha hecho muchísima gente. Pero ante todo, confiar en vosotros mismos de que eso que hacéis, que me dices, no, es que no va a salir, yo te diré, no lo sabes, ¿vale? Así es que tienes dos posibilidades, confiar en ti o no confiar en ti, tú mismo. Entonces, si confías en ti, ¿vale? Es muy posible que se pueda salir un determinado momento tu trabajo. Pero claro, tiene un costo. Sí, ya lo sé, que no tendrás, no te van a pagar eso, tal. Pero eres tú. O sea, a mí no me compran con dinero ya. ¿Me explico? Yo expongo donde quiero, y punto. Entonces, o sea, es eso, o sea, diferenciar. Es como el escritor, o sea, hay un escritor que te hará los libros y luego se guardará ese manuscrito que en un determinado momento va a salir. Pues eso es igual, pero el material estará, es que es importantísimo. Si no, desaparece, no existe, no es nada. Eso, o sea, os quería explicar muchas más cosas, pero para mí lo básico es que entendáis esto. O sea, que en vez de la maleta ahora es un disco duro. Vale, pues disco duro
disco duro, disco duro. Y habrá un momento, un determinado momento, porque las cosas llegan, y si no, yo he esperado, creo que 50 años, no sé, muchos, no sé cuántos, las cosas empiezan a salir. Y además salen de la forma que tú quieres. ¿Vale? No tienes porque tu capacidad de tu obra personal, porque esas fotos llevan mucho dolor a veces, ¿sabes? O sea, mucho sentimiento y y eso se tiene que respetar, ¿sabes? Y en una sociedad como esta, en que la imagen ahora es absolutamente de una banalidad que, en fin, pero hay mucho negocio con eso, tener mucho cuidado y confiar en vosotros. Tenéis la posibilidad de guardar esos materiales, vivir de otra cosa, ¿vale? O sea, no pasa nada, porque eso se va a quedar ahí, ¿eh? Y eso es muy importante. Es vuestra historia, es personal, social, de vuestro país, del mundo. O sea, ¿qué harán las nuevas generaciones dentro de X años cuando quieran hablar de esta época? No tendrán nada. Claro, que tú salgas ahí en plan radical y decir, no, esto. Entonces te vas a sentir de puta madre, ¿vale? Claro. Bueno, pois a última. Bueno, yo no pude llegar al principio y me dio pena después cuando lo estaba viendo aquí, pero te quería preguntar algo como muy rápido que creo que es la respuesta, que es, por ejemplo, en lo del psiquiátrico, dijiste que estuviste 1 hora y media y las fotos me parecen increíbles. Entonces, te quería preguntar un poco si tienes como varios esquemas que sabes que funcionan a la hora de fotografiar, a la hora de abordar un reportaje, o si directamente lo haces como intuición directamente. A ver, es mi historia, ¿vale? O sea, yo funciono por intuición. ¿Por qué? Porque yo no he tenido la formación que tenéis vosotros. Por lo tanto, yo he desarrollado muchísimo esa intuición, ¿sabes? O sea, la observación, la concentración, ¿vale? O sea, vosotros tendréis otros mecanismos. Entonces, lo que tenéis es que buscar el mecanismo que os sea cómodo, en que vosotros digáis, este es el mío. A lo mejor no sé, es que no lo sé. O sea, a lo mejor te tienes que documentar mucho del tema, a lo mejor tienes que ir varias veces a ese sitio y no hacer ni una sola foto. Yo qué sé, o sea, hay miles de mecanismos que eres tú el que tienes que utilizar. Yo utilicé los que tenía en ese momento, ¿entiendes? Intuición, porque ya te digo que yo no tenía ningún tipo de formación, pero vosotros sí. Entonces ya podéis partir de un avance importante, como para dar ese paso mucho más rápido de lo que yo hice, porque claro, yo lo hacía aprendiendo de mis equivocaciones, con lo cual os podéis imaginar que a veces el tema era bastante duro, pero bueno, no pasa nada, ya está. O sea, aprender de vuestras equivocaciones, reflexionar sobre eso. Esto no me ha funcionado, ¿por qué? Por esto. Y así te vas formando esa manera de trabajar y lo detectarás enseguida, porque te sentirás cómodo, te sentirás, ¿sabes? O sea, que se establecen las energías rápidamente y no hay ningún problema, ¿sabes? Vale. ¿Nada más? Pois ahora sí que vamos a dar peche á xornada da mañá. Vémonos ás 4 á tarde e moitas grazas ás persoas que viñestes e ás que interviron na mañá de hoxe. Moitas grazas.